En Abarán, en la comarca Vega del Segura, nos encontramos con Roberta Gómez Montiel, más conocida como Luisa la Vejez. La memoria de Luisa nos permite comprender pasajes de la historia contemporánea de Abarán. También reconocer a una mujer que nos resulta moderna y vanguardista en los planteamientos que deja entrever en la entrevista que realizamos en el Museo de Abarán y en la amena conversación que mantenemos en el paseo que realizamos por las calles de Abarán. Estamos ante una mujer con una historia digna de ser contada. Estamos ante una mujer memorable, Murcia rural. Nací el 29 de abril de 1942, en la calle de Jesús Carrillo Hielo, número 13. Y ahí sigo viviendo. Bueno, ahora vivo 2 casas más arriba, en el número 9. Nací la segunda hija. Y parece ser que todo el mundo quería un hijo. Y no se aclaraban cuando nací hija ya no se aclaraban con qué me iba a poner. Mi padrino se llamaba Luis. Pero como no se aclaraba en qué me iban a poner, pues mi padre se fue a sentarme en el libro, en el juzgado, miró el almanaque y el nombre que había me puso. Ese día era Santa Catalina de Siena y San Roberto. Y le gustó Roberto, me puso Roberta. ¿Por qué Luisa la Vejez? Eso era por parte de mi madre, porque contaban mi madre, mi abuela, que alguien anterior tenía hijos y luego tuvo una hija pues cuando ya eran muy mayores y los hijos ya estaban casados y todo. Y la gente empezó a decir, mira, ya tienes una hija para tu vejez. Luisa es hija de José Joaquín Gómez Martínez. Trabajaba para una empresa. Entonces él iba y veía las frutas, veía la finca donde estaba y cómo era, la calidad que tenía y decía, bueno, por esta finca se da tanto dinero. 1000 pesetas, vamos a poner. Calculaban los kilos que había y entonces calculaban el dinero que le iban a dar. Y así la compraban, eso le decían por tanteo. Luego se cogía también por kilos, iban pesando los kilos que cogían y pagaban a razón de eso. Él cogía para una empresa que la mandaban al extranjero, a Londres, a París, también a Marsella, también mandaban, parientes de mi padre. Uno de ellos tenía un puesto en Londres, en el mercado de Londres, y recibía la fruta que de aquí le mandaban. Luisa se refiere a los 2 empresarios para los que trabajaba de corredor su padre, Nicolás Gómez Tornero y Antonio Gómez. Luisa se refiere a su madre, María Montiel Carrillo. Trabajaba cuando iba al almacén, cuando no, pues en mi casa nos cosía a nosotras la ropa, entonces se cosía toda la ropa de mi padre y luego pues eso, por las tardes se juntaban mis tías, hermanas de mi padre, y hacían costura de todas clases, hasta para la calle. María, la madre de Luisa, trabajó en empresas del sector agroalimentario. Era uno que le decían Macanás. Macaná era, pero aquí se ha conocido siempre por eso, Macanás. Y luego es que iban a trabajar en Arsena, iban a Los Mortes. También era un señor de aquí que se estableció allí, tenía fruta fresca y conserva. Ella iba a la fruta. La etapa escolar de Luisa se desarrolla entre 2 colegios. Fui a las monjas, a la guardería de las monjas. Aquí siempre se conocía por el asilo, era un asilo de pobreza. Y las monjicas cuidaban allí a los viejos por caridad. Pero, claro, pusieron la escuela, había maestras, y allí algo ya ganaba para el asilo. Había hermana Lucía, hermana Victorina, que esa es emblemática aquí, y había otra hermana Ramona, sí, varias, hasta que hice la comunión a los 8 años, a los 7, no me acuerdo.
7 u 8 años. Y ya las maestras de las más mayores se habían ido, ya no tenían. Y entonces fui al colegio, a San Pablo, que era el único que había. Había patio muy grande y eso, pasé la etapa esa del primer año, pues pasé la etapa ahí rápida, porque sabía leer, escribir, las cosas de primaria, de la primera etapa. Y luego ya pues hasta que me terminé, que a los 12 años te decían, va a estudiar, pero si no va a estudiar ya, ¿sabes? Estuve 2 años en la misma maestra y que ya no te enseñaban más, hasta la raíz cuadrada, y de ahí no pasábamos, los que no estudiábamos. Estas de primera eran maestras muy mayores, las de los pequeños, y eran de aquí, habían estudiado, claro, doña Piedad y doña Ginés. La ayuda americana llegó en forma de leche en polvo y queso. Daban un vaso de leche y también, yo no me acuerdo si daban pan, no me acuerdo bien, pero sí que darían pan, porque daban mantequilla, nos daban mantequilla, sería con pan. Y el queso aquel, que era casi rojo, que a mí es que no me gustaba ni la leche, ni el queso, ni nada de eso. La verdad que en mi casa no pasamos necesidad, porque a la vez huerta, mi padre tenía un huerto que se regaba así y sembraba de todo. Y eso, pues también teníamos animales. Había pollos, conejos y cosas. La vida fue fácil, para nosotras por lo menos, aunque ellos antes pues lo pasarían peor. Luisa recuerda algunos productos de aquella época. Chocolate Lloret. Y había otro que hacían en Los Frailes, por aquí, por el Valle Perdido. O sea, ahí había un monasterio, que había frailes, y hacían un chocolate que parecía arena. Dulce de membrillo, hay unas cajas grandes, que yo tengo en mi casa, de lata, unas latas, cajas, y te costaba el que quería. Luisa fue una niña de la posguerra. Fueron años de cartillas de racionamiento y extraperlo. Había una tienda al lado del ayuntamiento. Mi madre siempre compraba allí, no eso, todo, porque tenía mucha amistad. Y la mujer, cuando iban a venir los productos, la llamaba para que no se determinara. En casa de mi abuela comentaban que había una vecina que traía chocolate y no sé qué cosas. Nah, eso es lo que he oído. Y venía la Guardia Civil, entonces la mujer iba a casa de mi abuela o a otras vecinas que tenía así confianza y llevaba lo que tenía, porque era cosa pequeña, poca cosa, y la dejaba allí. Cuando venía la Guardia Civil pues no le encontraba las cosas, porque es que como eran tan malos los tiempos tenían que vivir como fuese. ¿A qué jugaba Luisa? Jugábamos a la cordeta. Como las casas eran viejas y esto, cogíamos un pañuelo o un trapo y lo hacíamos así, un rulo. Y entonces lo escondíamos en los agujeros de las paredes, en cualquier sitio. Y había que buscarlo. Y el que lo encontraba pues era como el capitán del juego. A la comba, a los pies, que se ponían 2 sentadas, primero se ponían los pies así, después uno encima, después un palmo y después se iba hasta iba que saltar todo eso. Había que saltarlo. Las tabas, pero nosotros jugábamos con piedras. Piedrecicas todas iguales, gordicas, redondas, y se iban sacando una a una 5 piedras de aquellas, decíamos cabales. Pues cosas de estas muy simples. Y luego cuando yo ya era un poquito más mayor, a lo mejor tenía 6 años, me hacía mis muñecas de trapo. Le ponía el pelo de lana de la que hacían los jerseys. Y mi tía Carmela hacía jerseys para la gente. Y las hebras que le sobraban de rematar, me las guardaba y yo me le ponía el pelo. El entretenimiento doméstico era, en ocasiones, vecinal. Desde que Ocal he tomado, vuelvo a ser hombre jovial. Mi jaqueca se ha calmado, viva la tableta Ocal, Ocal, Ocal.
había unos vecinos que tenían radio y en la publicidad que hacían de las cosas hacían de las tabletas OK. Me acuerdo de aquella. Y ponían Radio Andorra. ¿Sabes que me acuerdo de la subida a la luna? Esa noche nos quedamos mi hermana Maruja y yo en casa de la vecina, porque dice la vecina, quedaros, y el marido también, quedaros que la vamos a ver. Y nos quedamos allí hasta que terminó. Teníamos unos amigos que eran de Alcantarilla, venían a mi casa mucho y decía el hombre, voy yo a una casa que se habla, porque no hay tracto. El tracto era la televisión. Luisa recuerda programas que eran de su interés. También cuando hacían Estudio 1, esos teatros, que algunos eran buenísimos. También había un programa que se llamaba La Clave. La primera experiencia laboral de Luisa fue en el sector de la conserva, fundamental en Abarán en aquella época. Como observamos en las fotografías, los negocios de envasado de fruta y la industria conservera eran intensivos en mano de obra femenina. Fuimos un verano, terminó la escuela y nos fuimos a esa fábrica de los Cobarros. Bueno, si todos eran de aquí. Y allí nos pusieron en unas mesas de madera que tenían unos bancos también de madera y las mesas tenían un trocico así para que no se bajara la fruta. Y ahí estaban los albaricoques y teníamos que partirlos. Entonces una vasijica que ponía le echábamos arriba. Y ahí los muchachos, jovencicos así también, críos, que ellos cogían la fruta y la llevaban a donde las mujeres lo empaquetaban. Y eso. Y nosotros cortábamos los albaricoques. Y teníamos por lo mejor 11 años, todo ilegal entonces, pero bueno, era así. Y nos ganábamos a lo mejor 10 pesetas. Lo más pequeño se hacía para la mermelada. Y lo más grande se hacía en botellas de esto. Y luego la mermelada había como un sommier de aquello antiguo, iba pasando así y lo iba triturando. Y luego lo llenaban donde hacían a unas calderas, donde ya los metían allí, los grapaban. Sí, estaba muy bien, muy interesante. Que yo recuerde había de la Pacha, Nicolás, los Cobarros, los Félix de Cayetano, Macaná y los champanes. Los champanes que era Ero. Cuando llamaban para trabajar, para entrar a trabajar y a salir, sonaba una sirena. Y cada uno tenía un sonido. Y ha tocado la de tal, ha tocado la de cual. Cada uno sabía del sonido de la fábrica que era. Y se trabajaba mucho, de mayo a octubre. Las fotografías muestran a niñas y mujeres jóvenes cosiendo y bordando, tanto en sastrerías masculinas como en casas de modistas o costureras. Yo estuve cosiendo sin ganar nada. Pues por lo menos 3 años, si tenía 12 años. Muchos años. Y la primera vez que me pagaron 2 pesetas al día. Y a trabajar ya fui, porque ya la costura es que no me pagaban casi nada. Y entonces me fui, estuve 5 temporadas trabajando en un almacén. Pero eso no me gustaba. Yo estuve muy a gusto, con gente muy, muy buena, un almacén pequeña, pero que no me gustaba. Eran hermanos, a uno le decían Jesús de Mina y el otro hombre que era José de Mina, que ponía frutas jarras. Luisa perfecciona sus conocimientos de costura en el taller de Adelina Duarte del Toro. Éramos por lo menos 12 muchachas cosiendo. Yo fui de aprendiza y luego ya pues me quedé también. Y venía gente de Cieza, de Blanca, de Ricote a coserse ahí. La mujer era muy buena modista y además era muy, ¿cómo le iba a decir? Muy creativa.
Yo ya trabajando en el taller hacía vestidicos, porque la ropa infantil me gusta, me gustaba y me gusta. Y hacía vestidicos y eso. Y de las mismas clientas que ya iban, que cosían allí, pues ya la señora donde yo cosía ya estaba muy mayor. Y ya no cosía con promesa. Y ya tampoco podía tener gente. Y entonces me fui, yo se quedó una chica más joven que yo allí. Y de la misma clientela de allí, pues fue gente y ya está. Había personas que te decían, me puedes hacer un vestido para tal fecha, pero mira, no te lo puedo pagar hasta que no me paguen de trabajo. Hay algunos que se hacían, según la temporada, se hacían 2 o 3 vestidos para primavera, o luego para, aquí la feria es en septiembre, y se hacían ropa que le decimos de entretiempo. El problema era entre la madre y la hija, que las hijas querían una ropa más ligera y algunas madres eran más apretadicas y no les gustaba todo eso. A mí me gustaba mucho la ropa de niño. Y en mi casa se cosía vestidos de comunión y hacíamos todos los años, yo qué sé, montones. También hacíamos de novia, de fiesta mucho. Y a las 9 teníamos que estar cosiendo. Y había noches que, como aquí la gente, ya le hemos dicho, que trabaja en la fruta, en este tiempo hay veces que salen de trabajar a las 12 de la noche. Y yo me esperaba que fuesen las muchachas a probarse los vestidos, que venían entonces de trabajar. Aquí la mercería más famosa que había es de los Puches, el apellido que es ese. En la plaza del ayuntamiento existe la mercería, está todavía. Yo me acuerdo de los padres, ya era, claro, y eso tenía una mercería, vendían de todo, de todo. Y luego su hijo, uno de los hijos, puso una mercería muy buena también. Yo compraba allí todo, botones, cremalleras y tenía muy buen gusto y estaba muy bien. Antonio Puche, igual que la del padre. Al padre era el quincallero, le decían el quincallero. Y este hombre, a las modistas, nos hacía un descuento. La Nati también era otra tienda que vendía lana también, la mujer. Muy buena tienda también. Maruja la Vejez, hermana de Luisa, le acompañaba en el taller de costura. Mi hermana era una persona entrañable. Todo el mundo la conocía. Y tenía, bueno, es que tenía una gracia especial. Ironizaba, pero daba siempre el clavo. La Maruja, todo el mundo la conocía. Una persona muy abierta, muy simpática, muy generosa y eso. Ahora, tenía un carácter, tenía carácter, no se la daba a nadie, ¿eh? Pero sí, buena persona. Luisa se alegra de las mejoras que han conseguido las mujeres a lo largo de los años. Y el cambio ha sido buenísimo, porque de estar así, a abrir la mano, va un cambio, ¿no? Junto a su hermana Maruja, Luisa disfrutaba de la oferta cultural de Abarán. Entre otros lugares de recreo, Luisa destaca los 2 teatros y su cartelera cinematográfica. Teatro Cervantes, Teatro Guerrero. Y tenían rivalidad entre ellos. Y traía en uno la Metro, la Casa Metro, y en la otra la Warner Bros. Y se tenían eso. Ponían una película en uno, pues el otro iba a ver si la suya era mejor. Y se había muy buenas películas siempre. Y había muy buenas películas. Había, sé que soy muy vieja, una que se llamaba Que el cielo la juzgue. Había otra que se llamaba Como te quise, te quiero. Bueno, eran románticas, pero tenían un fondo. Lo primero, empezaba a tocar la música aquella del nodo, salía el documental y después ponían, en algunos de los cines ponían unos anuncios, aquí.
Y antes de empezar el cine y en el intermedio, que hacían un descanso, había música. Y en el Teatro Guerrero siempre había boleros. En ese ponían los boleros. Esta referencia musical no es casual si atendemos a los gustos musicales de Luisa. Antonio Machín venía al teatro y mi abuelo, que yo apenas sí me acuerdo, nos llevaba al teatro. Y me acuerdo que cantaba, no me acuerdo qué canción era, Las Gardenias. Y había una pareja de baile que a mí me encantaba, que bailaban con esos vestidos que llevaban de gasa. Abarán ha destacado por su afición a la zarzuela. Juanita Templado, Mercedes Caballero, de cómico estaba, no me acuerdo del nombre, que Peñaleja, era un hombre. Mi tío, un tío mío que era barítono, mi tío Currito. Había, es que no me acuerdo así de mucha gente, pero sí, compañías muy buenas voces. En el Museo de Abarán, también conocido por el acrónimo MUAP, encontramos herramientas y útiles de la carpintería de Joaquín La Vejez, tío de Luisa. Mi tío era un hombre un poco especial. Vivía a su aire. Muy buen carpintero. Hacía maravillas, pero vivía a su manera, su vida. Tuvo muchos aprendices que luego se han establecido y siguen, claro. Joaquín guardaba muy buena relación con dos hermanas que eran vecinas de Luisa, las hijas del maestro don Antonio Hielo, más conocido como Pioto. Una se llamaba Constanza y la otra Laura. Una morena y la otra rubia. Su padre era maestro y era un hombre muy severo con los alumnos y con todo, pero tenía una sensibilidad para la música, para las cosas de arte. Y luego en la calle era una persona muy accesible y hacía magia a los críos con el pañuelo. No sé cómo lo doblaba, que se lo ponía en la mano, el pañuelo saltaba como si fuese un conejo o algo de eso, que era así. Y aquel hombre decía que la mujer que no sabía música no era completa. Por eso a su hija la enseñó a tocar el piano y el violín. Bordaban de maravilla y enseñaban a bordar, vivían de eso. Cerca de la casa de Luisa vivía don Bernardo, un médico muy querido en Abarán. Don Bernardo pues, es un hombre entrañable, gracioso y es muchas anécdotas que contar de él, pero una persona que todo el mundo lo apreciaba. Muchas veces iba y si él veía la situación que llevaba, ni le cobraba ni nada. Íbamos allí a don Bernardo, que vivía a la vuelta de la esquina de mi casa. Y mi madre decían la iguala. Era como pagar un seguro. Y él nunca quiso que mi madre le pagara eso. A pesar del consejo de su padre, Luisa no ha aprendido a conducir. Mi padre nos decía, pero nos decía, ¿por qué no hacéis vosotros esos papeles que podéis llevar un coche? Pero yo es que soy muy miedoso. Luisa hizo uso de los coches de línea. Para ir a Cieza había el coche de Ramón, decíamos. Había un coche. Ahí eso era telégrafo, teléfono y todo. Si había que mandar un recado de Cieza aquí, iba el dueño del coche y decía, te dicen, o mandaban una nota. Bueno, había para ir a la estación, al tren, el coche de correo que decía. Eso era, bueno, una odisea. Yo me acuerdo del coche que era como estos que salen del oeste, las guaguas esas que salen del oeste. Así te llevaban unas cuerdas dándolo y de todo.
y cuando entraba dentro era un desastre, pero iba y venía. Luego ya, bueno, el servicio de Cieza, la Catalana, una empresa que es ya la Catalana. Luego ya había otras 2 empresas más y ahora se ha quedado en una sola también. Luisa se refiere a espacios públicos que ya no existen en Abarán. Por ejemplo, el Teatro Guerrero, la Plaza de Toros, porque era una plaza pequeñica, bueno, pequeña en esto, pero era entrañable, la era se ha vuelto una era. Antes era como un paseo. Había unos jardines, había una horchatería ahí al aire libre y era el paseo. Nos paseábamos por allí. Eso se ha perdido. Luisa recuerda el bullicio y la vida de la plaza de abastos de la calle Andrés Molina. En esa plaza había 3 puertas, 2 puertas y una escalera con otra puerta, ahí estaban las carnicerías. Y luego en la otra estaba en una había como un portal y entonces ahí estaban las verdulerías y las frutas. Y en la otra parte las pescaderías, que habían por lo menos 4 pescaderías. Y había por ejemplo, yo tenía unos tíos que tenían tienda en su casa, pero tenían un puesto en la plaza. Y así había muchas tiendas que tenían su puesto ahí en la plaza de Abasto. Luisa se congratula de la conservación de las norias con las que su abuelo regaba sus huertas. A ese término le dicen la olla de Don García. Y ahí está una noria que yo creo que es la más grande que hay. En la acequia, y esa noria regaba todo aquello. Y yo creo que esa noria aún riega todo eso, toda esa parte. Frente al lugar en el que realizamos la entrevista, se exponen elementos de una industria farmacéutica que fue importante en Abarán. Lo abrió un farmacéutico de aquí, don Pedro era Carrillo. Tenía una farmacia en la calle que decíamos la calle Mayor. Y abrió, un hombre también que le gustaba muchas las cosas de su pueblo y esto. Y estuvo mucha gente trabajando. Todo el mundo, bueno, habría técnicos que no eran de aquí, pero la gente de las envasadoras, todo eso eran de aquí. Muchachas y hombres también. Y fue mucha gente. Puede que hubieran hasta 30, que era bastante. Y tenía unos productos buenísimos. Las cosas que pasan sin pensar, sin que te des cuenta. Con 53 años. Mi marido tenía 4 hijos, muy buenos. Mi marido también. Y hasta ahora vivimos muy bien, gracias a Dios. Tengo 2 nietos preciosos, para mí. Me siento realizada. No es que me conforme, me siento realizada, en muchos sentidos.